Bien, entonces quedó claro que este gráfico nos permite identificar varias cuestiones. Primero, cómo está distribuida la oferta, y también en mayor o menor medida, dentro de cada continente, cuáles son las fábricas más competitivas de cada región, ¿sí? Al saber también los costos, podemos intuir cuáles son las que son, bueno, las que son más competitivas de forma indirecta cuáles son las que probablemente queden afuera del mercado en los momentos de crisis, ¿sí? Eso había quedado claro. Acá, este es otro gráfico que está viejo, es otra forma de evidenciar lo mismo, ¿sí? Pero que grafica en dos ejes, digamos, ¿sí? En la parte inferior, ¿cuál es la edad técnica de la fábrica en años? Es decir, ¿cuántos años de antigüedad tiene la fábrica? ¿Sí? 0 estaría bien a la derecha. Y la capacidad productiva nos va a indicar, de esa combinación, nos va a indicar cuáles son las fábricas más fuertes en el cuadrante superior derecho y cuáles son las más débiles en el cuadrante inferior izquierdo. Es decir, una obviedad prácticamente lo que estoy diciendo, las fábricas más viejas y más pequeñas son las más débiles y las más grandes y más nuevas son las más fuertes, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos dice el gráfico. Y en cada burbuja están los distintos países que el tamaño de la burbuja, acá como dice acá abajo, refleja la capacidad del mercado de bleach hardwood craft pulp, o sea, pulpa craft blanqueada perdón, latifoliada, ¿sí? ¿Se entendió esto? Este gráfico es viejo, de 2009. Esto cambió, es decir, cambiaron los tamaños de las burbujas. Conceptualmente sigue ocurriendo lo mismo, ¿sí? Solo que Uruguay, en lugar de tener 1000, ahora tiene 3000, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Continuamos. Acá los cambios más importantes entre el 2014 y 2015, y me gustaría que ustedes miren acá rapidito, a ver, rapidito que miren y me digan qué observación pueden hacer respecto a esta tablita. MKT, ¿qué era? MKT es tonelada, miles de toneladas métricas, o sea, miles de toneladas, si no me equivoco, o millones de toneladas, no estoy bien seguro, ahora entré en duda. Dice Major Market Pulp. Creía que es el de arriba, o no es distinto. Sí, no, no es lo mismo. Ah, no, no, tiene razón. De No, no, no. capacidad capaz que sea capacidad. La capacidad está eh, hablando de toneladas, pero ahora no sé si son miles de toneladas o millones de toneladas. ahí googleo. Probablemente tienen que ser miles de toneladas, ¿eh? O sea, si a eso le sumamos, le multiplicamos por 1000, me va a dar 1,5 millones, ¿sí? Que sería un número razonable. Si le multiplico por 1 millón, eso Eh, serían, que me llama mucho la atención el menos 100 ahí, o el menos 55. que disminuyó su producción, disminuyó su capacidad. Ah, y eso, con respecto a los otros, es que aumentaban su capacidad en tantas toneladas. Claro, y fíjate, acá te dice qué empresa es. Acá te dice la ubicación, el país, Ujú, Claro. el tipo de pulpa, ¿sí? ujú. Esto por ahí ustedes no conocen mucho, pero no vamos a entrar en detalle. Y la capacidad, ¿cuánto se modificó? ¿Cuánto se modificó? ¿En qué año y en qué cuarto? ¿En qué trimestre sería? Ujú. ¿Qué les llama la atención de acá?
Bueno, esos dos valores negativos son que disminuyó su capacidad. ¿Sí? Una fábrica de Japón y una fábrica de Indonesia disminuyeron su capacidad. Pero no mucho tampoco. Por ahí mm, los valores los más altos, digamos que son, hay dos de Brasil y uno de Uruguay. Esto está diciendo, Claro, claro, eso iba así, que claro, tanto... ujú, fíjense que en los tres casos es bleach hardwood kraft, o sea, pulpa kraft, eh, o sea, estamos hablando de pulpa siempre en todos los casos, ¿sí? Pulpa kraft sí, blanqueada de eucalipto, new mill, es decir, una fábrica, un nuevo molino. Ahora le voy a explicar lo del molino, ¿sí? Mismo producto, nuevo molino. Mismo producto, nuevo molino. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Que los mayores cambios se están dando en Uruguay y en que el Brasil. producto que se va a fabricar es pulpa craft blanqueada de eucalipto, de conífera, de latifoliada, dice en general, pero entre nosotros es en particular, dentro de las latifoliadas es eucalipto. ¿Sí? No es casual, digamos. No es casual que así sea. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque, bueno, en esos países en particular está la materia prima y hay políticas que hacen que sea muy competitivo. Y si volvemos para atrás un poquito, ¿sí? Si yo tengo acá los menores costos de producción en América Latina, ¿a dónde creen ustedes que se van a instalar las nuevas fábricas? Y en América Latina, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, este gráfico explica bastante por qué esta tabla, ¿sí? claro. Bien. New Mill, la traducción literal sería nuevo molino, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que hace muchos, muchos años la pulpa se producía en un molino, porque literalmente se molía la madera, ¿sí? Eso es la pulpa mecánica de la piedra. Después vamos a ver un poquito, vamos a profundizar sobre eso, ¿sí? Pero en los inicios de las fábricas de pulpa, se le llamaba molino porque se molía a la madera, ¿sí? Posteriormente la tecnología fue cambiando, pero le quedó el nombre. Entonces hoy por hoy no molemos más la madera, pero le quedó el nombre de molino, ¿sí? Entonces si leen en inglés van a encontrar bastante seguido mill para referirse a la fábrica, se refiere a la fábrica como molino, aunque ya no se muele más nada ahí. ¿Está bien? Sí. Papel y cartón a nivel mundial. Si me gusta, digamos, que haya intercambio en esto porque son clases muy tediosas porque tienen mucho número y mucho dato y no me gusta dato si no analizamos los datos, ¿sí? Por eso me van a ver que pasamos de un gráfico y comparamos este con el otro que vimos antes y explicamos con este y etcétera, etcétera, porque justamente no les voy a pedir que recuerden en cuáles tres lugares estaban los mayores crecimientos y que se acuerden de memoria de estos tres lugares acá. Pero sí me gustaría que entiendan en nivel eh, más general y conceptual por qué ocurre lo que ocurre en el mercado de puro papel. ¿Sí? Entonces, interrumpan cuando necesitan y por ahí si ven que yo estoy divagando mucho, me dicen, profe, ya se ha entendido, sigamos. ¿Sí? Bueno, Mayores productores de pulpa en 2012. Está marcado Brasil porque está sacado de un paper de Brasil. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, para empezar está la lista de los 12 mayores productores, tanto de pulpa como de papel, dentro de los cuales tenemos Estados Unidos, China, Canadá, etcétera. China, Estados Unidos, Japón, Alemania, etcétera. ¿Sí? Está Brasil ahí, pero hay una diferencia muy grande entre las toneladas de pulpa que se producen y las toneladas de papel que se producen. ¿Por qué creen ustedes que hay esa diferencia?
Anímense a equivocarse. ¿Por el material que se reutiliza? Sí, en parte. En gran parte por el material que se reutiliza. Es decir, el papel reciclado, que obviamente no es pulpa. Ujú. O sea, las fábricas de papel usan como materia prima a la pulpa y a otro papel recuperado. ¿Sí? Claro. Entonces, una parte importante de esta diferencia es el papel recuperado. Y otra parte, ¿saben qué es? La pulpa que se produce pero que no se vende en el mercado. Como por ejemplo, la de papel misionero. La de papel misionero no figura entre las toneladas de pulpa que hay acá. No figura en la tabla de la izquierda, sí en la de la derecha. Ujú. ¿Por qué? Porque papel misionero no produce pulpa de mercado, produce papel. ¿Qué es la pulpa de mercado? La pulpa que se vende en el mercado, básicamente. ¿Sí? Y las fábricas integradas, es decir, que tienen una fábrica de pulpa integrado, es decir, pegado, y una fábrica de papel, como lo es Papel Misionero, no venden pulpa en el mercado. O sea, no venden pulpa de mercado. Por lo tanto, su producción no va a figurar en la columna de la izquierda, ¿sí? En la tabla de la izquierda. ¿Se entiende? Sí. Y si a eso le sumamos el papel reciclado, ahí vamos a llegar vamos a poder explicar esa diferencia entre las 166 millones de toneladas que se producen por año de pulpa de mercado y los 400 millones de toneladas de papel que se producen. Bien. De acá, me gustaría que así, en general, Estados Unidos, China, Canadá, Brasil, y después fíjense que los otros están todos bastante pegaditos, ¿sí? Está Chile ahí en el puesto 10 de pulpa, y Argentina no aparece, ¿sí? Probablemente Uruguay ya debería haber entrado en ese ranking de pulpa, pero ya no está actualizado. Javier, y ahora Paraguay va a tener una fuerte inversión en cuanto a producción de pulpa, ¿no? Sí, yo vi una nota, pero no especificaba qué productos iban a Ah, ok. no sé si no me quedó claro si era pulpa blanqueada o sin blanquear, y de pino, de eucalipto, craft o no craft. La nota que yo leí en particular, la que yo leí, era muy general, no sé si una industria forestal, no sé qué, pero como que no explicaba, no detallaba de qué productos se trataban. No me puse a investigar tampoco, te soy sincero, no me puse a investigar tampoco. Pero seguramente estemos hablando de una fábrica de pulpa craft, casi sin duda estamos hablando de una fábrica de pulpa craft. Y esas no son chicas, no se instalan fábricas chicas de pulpa craft, y cuando veamos craft van a saber por qué. Me gusta hacerme el misterioso así, prestar atención después más adelante. No, ¿Cómo? que las fábricas de pulpa craft Ajá. requieren mucha inversión y por lo tanto no son fábricas, no se suelen instalar fábricas chicas. Nadie va a instalar una fábrica de pulpa craft de menos de 1 millón de toneladas por año. Claro. Ujú. Entonces, por eso yo le decía que Uruguay, por ejemplo, ya debería estar en el ranking de pulpa en la tabla a la izquierda, porque con 3 fábricas seguro que ya le pasó a Alemania. ¿Me explico? Justamente por esta cuestión de que todas las fábricas hoy por hoy tienen más de 1 millón de toneladas de capacidad, como lo podemos ver acá. Acá. 1,5 millones, 1,300,000, Sí. 1,300,000. A lo mejor también así sos competitivo a nivel costo de producción y a nivel mercado. Totalmente, o sea, pero por una cuestión de economía de escala, es así. Claro. Ujú. Si uno tiene la disponibilidad de materia, si uno tiene la disponibilidad de materia prima, va por una fábrica de ese tamaño, digamos, que es lo que te permite hoy por hoy la tecnología
Y el mercado también, uno no va a poner una fábrica muchísimo más grande porque uno va a saturar el mercado y va a bajar los precios. ¿Me explico? No porque uno quiera, sino porque uno va a generar una sobreproducción de papel, de pulpa. ¿Me explico? Va a generar un exceso en la oferta y por lo tanto una disminución en los precios. Pero en general estos son los valores que se manejan para las fábricas nuevas. 1.300.000, 1.500.000. ¿Sí? ¿Fui claro o no? Sí, profe. Bueno, acá, consumo de papel, media global. Tenemos en el eje de las X, cada barra representa un año, y la altura representa el consumo per cápita en kilogramos. ¿Sí? Claramente esto es un promedio mundial, por lo tanto hay muchísima variabilidad, como lo vimos en el gráfico del comienzo, ¿sí? Entre el consumo de papel que hay en un país y en otro. El gráfico del comienzo, no sé si lo vimos al comienzo o no lo vimos todavía, me confundí. Y vemos en 2009 una disminución de 4 kilos respecto a 2008, que me gustaría que ustedes me digan si eso es mucho o es poco, o qué les parece. ¿Es una disminución significativa o no? ¿O no fue tan grande la crisis? La diferencia del 2009 con el 2008 y lo demás. Sí, 2008 con 2009, sí, esos 2 años comparamos. Me parece que es una diferencia significativa porque los demás tienen diferencias de un dígito y acá tenés diferencia de 4. Ya, un kilo, digamos, ¿sí? Claro. Otra observación que tengan para hacer, ¿no? Comparativamente sí, bajó. Antes, entre 2007 y 2008 bajó un kilo y después bajó. que a pesar de eso, dentro de todo es algo constante, digamos. Ya tiene un poco desvío, digamos, en cuanto a consumo. Y depende de qué entendemos por poco desvío, porque yo estoy calculando qué porcentaje representa esa variación y representa casi el 7%. Sí, también. Es muchísimo. Imagínate Sí, es mucho. Sí, es mucho, una mucho, mucho. caída que, a ver, sin ir más lejos, voy a hacer una desprolijidad acá, que es este valor, digamos. Este es papel y cartón, ¿sí? El otro, no sé bien a qué, acá dice gráficos, packaging y papeles especiales. ¿Sí? No sé en realidad por qué difiere este número 5,6 que calcula acá con este que calculé yo a partir de estos valores. No importa, va a depender de la fuente y qué tipo de papeles se incluyeron en uno y qué tipo de papeles se incluyeron en otro. O sea, puede haber alguna variación por eso. Pero casi el 7% es muchísimo. Es muchísimo. Imagínense una caída del PBI del 7%, pero es una crisis impresionante. O que un fabricante venda el 7% menos que el año pasado, es como que le saca un mes al año prácticamente. Sí. Un mes no venda y vas a sentir vas a saber lo que se siente, ¿sí? Mm. Y ahora bien, estamos hablando de kilos por persona, ¿sí? Si nosotros hacemos la cantidad de kilos por persona y lo multiplicamos por 7.300 millones, si hacemos 7.300 millones por 4, nos va a dar un montón de kilos que se dejaron de vender entre 2008 y 2009. Es decir, muchas fábricas que tenían capacidad productiva, que estaban produciendo en 2008, no pudieron colocar su producto en 2009. ¿Sí? Y si nosotros, por ejemplo,
hacemos este número, 7.300 millones por 4, nos va a dar la cantidad de kilos anuales, kilos en ese año que dejaron de venderse. ¿Sí? Y si eso lo dividimos por la producción de Alto Paraná, por ejemplo, o de papel misionero, por ejemplo, en kilos, nos va a dar idea de cuántas fábricas del tamaño de papel misionero se quedaron sin vender su producto. O cuántas tuvieron que salirse del mercado. ¿Sí? Me dejo esa tarea para su casa. Está bien, pero sí fue una crisis grande. Y el 2020 también fue una crisis grande. También ocurrió, sobre todo al comienzo de la pandemia, cuando se cerraron muchísimas fronteras. Ahora se abrieron más fronteras, sobre todo en lo que es comercio. Pero igualmente está todo bastante parado, digamos. Todos los PBI de la mayoría de los países, los PBI de la mayoría de los países dio negativo para 2020. ¿Sí? Y bueno, ahí estoy marcando en este gráfico de ranking de población mundial del puesto del 1 al 20, claramente Argentina tampoco está, que los 5 países más poblados del mundo tienen el 50% de la población mundial. ¿Sabían eso o tenían idea de eso? ¿Cómo? ¿Tenían idea que los 5 países más poblados del mundo No tienen tanto la así, mitad de la no, población no mundial? sabía. Pues, no. Así es. ¿Sí? Esto es de 2013. Pudo haber variado un poquito, pero no creo que haya cambiado demasiado. Probablemente aumentó. Debemos estar ahora en 7.6 mil millones aproximadamente. Pero no creo que haya cambiado tanto. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros ahora a esta población lo afectamos por el consumo, recuerden que el consumo estaba relacionado con el PBI per cápita, es decir, con la capacidad, el poder adquisitivo por persona está íntimamente relacionado con cuánto va a consumir. O sea, mientras más mayor es su capacidad de consumo, mientras mayor sea su ingreso, mayor va a ser su capacidad de consumo. ¿Sí? Y esto afecta a varios productos, ¿sí? Y entre ellos también afecta a el papel. O sea, aumenta el consumo de varios productos en la medida en que aumenta el PBI per cápita. Dentro de esos productos, el papel es uno de ellos, ¿sí? Y si bien no hay una regresión lineal acá donde vos digas, no, tenemos una regresión lineal con un R del 0,99, pero hay algún tipo de relación entre el consumo de papel versus el PBI. ¿Sí? Hay algunos países que se alejan más de este comportamiento, se podrían considerar un outlier. No sé si ustedes saben mucho de estadística o no, yo no, pero he hecho algún cursito. Pero, por ejemplo, Finlandia claramente no se condice con el consumo per cápita que le debería corresponder debido a su PBI. ¿Y por qué no se condice? Y por cuestiones culturales, por distintas cuestiones que son muy distintas en Finlandia respecto al resto del mundo. ¿Sí? Finlandia, pionero en la fabricación de papel, probablemente tenga conductas de consumo de papel muy por encima de la media mundial de personas con el mismo poder adquisitivo. ¿Me explico? Por cuestiones culturales, independientes del PBI. ¿Estoy siendo claro o no? Chicos, díganme, son dos nomás. A ustedes dos les estoy hablando. Y sí, vamos. Más o menos. Dicho de otra forma. Sí, más o menos. Dicho de otra forma. Si nosotros ponemos el consumo per cápita de carne versus PBI, probablemente Argentina consuma mucho más carne que otros países con el mismo PBI por una cuestión cultural.
¿sí? O sea, hay factores que en la medida en que aumenta el PBI, el argentino promedio va a consumir más carne. Pero si lo comparamos con un hindú, donde allá las vacas son sagradas, probablemente por más que tenga poder adquisitivo, por cuestiones que no tienen nada que ver con el Culturales. poder adquisitivo, exactamente culturales, no va a consumir papel. Por ejemplo, Claro, sí. Finlandia, ¿sí? ¿Ahora se entendió? Bien. Sí, sí. Y estos son los 5 países que habíamos marcado en la presentación anterior, que representan el 50% de la población mundial. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos Estados Unidos, India, tenemos en orden China, India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil, muy distribuido de forma bastante despareja, ¿sí? Estados Unidos con un PBI per cápita de $50.000 por año, ¿sí? Y el resto con PBI que a lo sumo llega a $10.000 por año, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que estos países que tienen el 50% de la población mundial van a afectar el mercado de papel en el mundo? Estamos hablando del 50% de la población mundial, ¿sí? Mirando esto y mirando esto, ¿cómo creen ustedes que esos países van a influir en el consumo de papel a nivel mundial? Y para mí, considerablemente, sin duda. En cuanto por ahí al precio también. ¿A qué te referís en cuanto al precio? Porque, por ejemplo, si yo no tengo consumo de un producto, va a generar un sobrestock, el cual, al tener una mayor oferta, va a declinar el precio, o sea, va a bajar el precio para que se pueda consumir más. Claro, pero ahí vos me estás hablando de oferta. Y estos países en realidad van a ser demandantes porque estamos hablando de los países con mayor población, que es Claro, independiente de la capacidad productiva. claro, no, claro, a eso voy, o sea, pero sí, o sea, si vos tenés eh, esos países que consumen mucho papel y de pronto dejan de consumirlo, vos vas a tener mayor cantidad de papel como oferta, o sea, en stock Claro, para entiendo. vender. Entiendo. Por ejemplo, si tuviese una recesión en Estados Unidos, decís vos, o en China, o si se cerrara la frontera de China, por ejemplo, por decir un ejemplo. Claro, Está bien, sí, claro. entiendo. Ahora te entendí, ahora te entendí. Está bien, sí, coincido. Y a ver, yo te O pregunto, vos, sea, ajá. en función de Sí, esto que dime. estamos hablando acá, Ujú. ¿ustedes creen que, mirando este gráfico, ¿sí? India, ¿sí? Miren la población que tiene India. Y miren el PBI y el consumo de papel que tiene India. Ujú. ¿Ustedes creen que si India dejara de consumir papel, por ejemplo, se cerrara India, dejara de existir, cómo afectaría el mercado mundial? En ese punto nada, Muy poco, a pesar de ser el segundo país más poblado del mundo. ¿Por qué? pero no tiene consumo. No tiene consumo, claro, no tiene consumo. ¿Sí? Y fíjense China, por ejemplo. ¿Qué pasaría con China? Afectaría un poco, Un poco. ¿Querés que hagamos la un cuenta? poco. ¿Querés que hagamos la No, no, cuenta? no. No, ahí sí, 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 ahí sería un poco más, sí. Multiplicá 60 Sí. 60 por este numerito. ¿Sí? No, no, una guasada ahí. Bueno, y ahora, fíjate vos que, que Estados Unidos, voy a hacer rapidito acá, voy a hacer un redondeo, voy a hacer 316 dividido 1350. Estados Unidos tiene el 21% de la población de China, ¿sí? O sea, un quinto de la población de China, ¿sí? 5 veces menos. Pero, pero tiene 5 veces más de consumo.
¿Se entiende? Este está en 60 y el otro está en 250 prácticamente. 300. Haciendo Sí. números redondos, haciendo números Sí, redondos. 250. Sí, De sí, 50, 250. 250 y 5 S. Sí, 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 tal cual. Entonces, Sí, sí. podríamos decir así en términos muy generales que Estados Unidos y China tienen más o menos el mismo impacto a nivel mundial. Uno con mucho consumo, Y el otro por mucho poca entre comillas, población, comparativamente poca, ¿no? Y el otro con mucha población y poco consumo entre comillas de vuelta, ¿sí? Comparativamente poco, ¿está? Ahora bien, Indonesia y Brasil tienen poco consumo, relativamente poca población en comparación y un bajo PBI, bajo consumo, ¿sí? Ahora bien, fíjense que hablamos de Finlandia, que se aleja bastante de la curva esta, de la recta, ¿sí? Por cuestiones culturales, dijimos, principalmente. Fíjense ustedes que China también se aleja bastante, ¿sí? Si nosotros le hacemos zoom, incluso capaz que se aleja más que Finlandia, en el sentido de que por su PBI le correspondería aproximadamente 20 kilos por persona, pero consume 60, es decir, el triple. Finlandia no llega al triple. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Sí. ¿Por qué creen ustedes que China se aleja tanto? Porque los chinos consumen mucho papel, me van a decir ustedes. ¿Cierto? ¿Por qué no? Por cuestiones culturales. ¿Creen que es por eso? ¿Ustedes se imaginan a los chinos consumiendo mucho papel? No. No sé si son puro digital. Más digital que otra cosa. Sí, más o menos. ¿Por qué entonces? ¿Cómo se explica esto? ¿A dónde va el papel en China entonces? Al Esto de lo embalaje. digital no es tan así, ¿eh? O sea, sí es cierto, pero no por No eso dejan de tanto. consumir papeles. Ujú. No, me mataste. ¿A dónde creen ustedes que va el papel en China? No, me mataste, me mataste. ¿Qué se Literal. produce en China? ¿Qué se fabrica en China? Uf, tantas cosas. Tantas cosas, de todo básicamente, ¿sí? No hace falta que me den una Sí. respuesta. ¿Y cómo se Ajá. vende eso? Se vende en una caja, en No, general. embalado. Claro, y por eso decía el embalaje. Ah, por eso decía, yo no escuché, perdón, pero no escuché. Por eso te dije por eso dije en embalaje. Perdón, no te Se había gasta escuchado. No te había más escuchado. sí, por eso calculé. Pero se gasta más en lo que es embalaje, en la parte logística del producto. Claro, porque el chino te produce un televisor y te vende un televisor con una caja. Claro. ¿Entendés? Y esa caja se consume, entre comillas, en China, porque China compra esa caja o la fabrica, o ¿entendés? Hay una fábrica china que está consumiendo esa caja, pero en realidad no la Claro, consume para sí, la consume para pero, venderte el televisor, que pero termina en ya la Europa o en compra, Estados Unidos. ¿Sí, perdón? pero ya la compra que hace la caja ya es consumo. Porque lo está comprando, no Correcto. importa si lo va a usar o no, pero lo está consumiendo. Exacto. No la está usando un chino. O sea, está usando una fábrica china, pero para venderte un televisor a un estadounidense o a un europeo o a quien fuese en el mundo, ¿sí? Entonces, hay un gran consumo de papel en China que no lo consumen los chinos, por decirlo de alguna forma. La consumen las fábricas chinas, pero para venderte otros productos que no es, no tiene que ver con la caja, ¿sí?
¿Está bien? Eso explicaría la diferencia entre el poder adquisitivo de los chinos, que no son los que compran ese televisor, y el gran consumo de papel y cartón de China. ¿Sí? Este gráfico, nos quedan 4 minutos. Este gráfico indica así en forma general, en el eje X, el consumo de cada región, digamos la población, perdón, la población de cada región. ¿Sí? Y la altura es el consumo per cápita. Entonces, el ancho es la población, el alto es la altura el consumo per cápita. Si yo hago la multiplicación, me da el área, me da el consumo total de esa región. ¿Sí? Entonces vemos así de forma genérica, si comparamos con este gráfico que habíamos visto acá, con de acá y de acá, habíamos dicho que Estados Unidos y China más o menos empataban. Y si miramos acá, China y Norteamérica más o menos tienen el mismo área. ¿Sí? Más o menos. Así, en formas generales. No vamos a entrar mucho en número fino porque no quiero el número fino. Quiero que tengan ideas generales. ¿Sí? Europa también es importante. Acá está uniendo a todos los países de Europa. Individualmente, los países de Europa tienen mucho poder adquisitivo, pero como individualmente tienen poca población, no representan un gran mercado individualmente, pero si lo tomamos como bloque, tienen patrones de consumo más o menos parecidos, la Unión Europea, poder adquisitivo más o menos parecido, entonces sí, lo podemos analizar como bloque y no hay tanta dispersión. ¿Sí? Fíjense cómo en este caso a China se los separó del resto de Asia, justamente porque hay mucha diferencia entre los que es China y el resto de Asia, y estos países están marcados, Corea, Taiwán, Hong Kong, etc. ¿Sí? Se agrupa en función de los que más o menos se comportan de forma parecida. ¿Sí? Bien. Y vamos a dejar acá porque nos queda 1 minuto y 2 minutos, y vamos a arrancar la semana que viene con Europa. Perdón, la semana que viene no, mañana con Europa. Bueno. ¿Quedó más o menos claro? ¿Algunas ideas? Sí. Bueno. Sí, Dejamos sí. acá entonces. Bueno. Javier, respecto a esto, seguimos leyendo de dónde? Del FAQ. Sí, están las diapositivas y tengo un montón de artículos sobre esto, pero que me parece que Es número, no economía. son números. Me parece que es más importante el análisis que el número. De mercado, Está bien. yo creo que lo que nosotros analicemos de las clases es lo más enriquecedor para mí. De este tema en particular. De otros temas sí, por ahí hay más material que se pueda leer. Si ustedes quieren profundizar, pueden hacerlo. ¿Listo? Bien. Dejamos acá entonces. Dale, Javier. Perfecto. Chau. Nos vemos. Chau, chau.